Tal equipo? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien antes que nada? No sé si todos me escuchan bien. Entiendo que sí. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Nada, qué gusto, gracias por la invitación. Yo estoy aquí, mi nombre es Enrique Boleje, soy contador público de carrera, tengo muchos años de experiencia en finanzas y en control en distintas compañías, tanto multinacionales como empresas familiares y corporativas. En los últimos años he estado dedicado mucho al control interno, trabajando para el Grupo Romero, casi 5 años, y en el último año en finanzas, en la parte de agricultura, como CFO. Ahora mismo estoy liderando estrategias en empresas de agroindustria y comercio exterior, y en el camino pues desarrollando muchos de los temas que vamos a discutir ahora, que es parte de lo que implica el mundo de las finanzas como tal. En específico, lo que implica qué es ser un controller, qué es ser un controller financiero. Y en el controller financiero hay una parte importante que tiene que ver con la gestión estratégica de costos y lo que es el control financiero. Si alguien tiene una pregunta, una duda, por favor, me lo hace saber, alza la mano, con gusto. La idea es que esto sea bastante dinámico y podamos participar todos, podamos conversar, y la idea es que podamos aprender también un poquito de esta reunión. ¿Correcto? Ah, a ver, empecemos. Gestión estratégica de costos y control financiero. Yo voy a ir avanzando y voy a hacer algunas preguntas, ¿correcto? No sé si de Innova me pueden ayudar con que las personas pueden participar, ellos simplemente quitan el micrófono y participan, ¿correcto? ¿O tengo que dar yo el pase? Sí, claro que sí, ingeniero. Pueden activar el micro o también pueden usar el chat. Ya, perfecto. Entonces acá yo veo varios nombres: a Jordi Romero, Rebeca, Rafael, Juan, Josabet, John, Carlos Rivas, Carlos González, veo varios nombres. Perfecto. Entonces, la idea es que por favor vayamos interactuando. Cualquier duda me lo hacen saber, y también para ir conociéndolos un poquito a cada uno de ustedes, ¿correcto? Listo, vamos empezando. Gestión estratégica de costos y control financiero. El controller, vamos a empezar primero esta explicación, esta breve capacitación, primero explicando qué es el controller, qué significa la palabra controller, por qué hoy el controller tiene una dimensión importante dentro de las compañías, por qué el controller hoy puede estar al nivel de un gerente de finanzas, por qué el controller hoy día puede reportar directamente a un directorio, y por qué el controller sabe de todo. El controller puede saber de comercial, puede saber de operaciones, puede saber de finanzas, puede saber de TI, de tecnología, puede saber de estrategia, puede saber de todo. Y de hecho que puede y debe saber de todo. Esa es parte de nuestra función. Yo como controller en distintas compañías estoy empapado de todo, no solamente las finanzas. Yo no estoy sentado en una oficina esperando que los números lleguen. Yo voy y construyo números y construyo escenarios, y con esos escenarios voy construyendo también modelos de toma de decisiones. Y eso lo hago simplemente interactuando con las demás áreas y conociendo el negocio. Entonces, el controller, ¿qué es? El controller hay una evolución importante en el contexto económico e impacto de la función del controller. El controller es mucho más necesario que nunca, ¿no? Eso se dice ahora, ¿no? Acá hay un pequeño cuadro que te lo voy a explicar. El controller hoy es necesario para conocer el negocio. ¿Por qué? Porque conoce el funcionamiento de la organización, cómo gestionar el flujo de información de la compañía, domina todos los procesos y las políticas de la compañía, domina cómo interactúa el modelo de negocio de la compañía, desde que arranca la materia prima hasta la conversión a un producto, hasta la venta del producto. Es el nexo entre la estrategia y la operatividad del día a día, que analiza la viabilidad futura de la organización, entre otros aspectos. El control es obligatorio porque actualmente sin gestión e interpretación de datos no hay posibilidad de sobrevivir. ¿Ustedes creen que la cantidad de datos que hay en una compañía todos la dominan? Yo les cuento que no, no todos la dominan. Lo que sucede es que la cantidad de datos que se genera en una compañía
La parte comercial domina la parte comercial, la parte de operaciones domina la parte de operaciones, la parte de finanzas domina la parte de finanzas, la de contabilidad de contabilidad. Pero el controller tiene una ventaja sobre todos esos roles. ¿Cuál es? Que ellos tienen que dominar todos los aspectos del negocio. Entonces, toda la data que viene de las distintas áreas pasa por las manos de un controller. Entonces, eso es como ha evolucionado al día de hoy la función y el rol del control. Antes en la era industrial, el control consistía en detectar errores y evitarlos. Eso era en la era industrial. La función del control que ni siquiera existía, la función del control era más el contador general. Hoy en este siglo en el que estamos, hoy las grandes compañías que exigen ya no solamente que detectes errores y computarlos, lo que te exigen es analizar datos que no solamente es suficiente, sino te ayuda a tomar decisiones y a interpretar los datos, a crear escenarios con los datos, de distintos escenarios, con riesgos distintos, para que tu decisión sea la correcta a la hora que tú la vayas a tomar. Entonces, fíjese cómo evolucionó desde una parte estática a una parte muy dinámica, donde ya el controller está visualizando escenarios a futuro. Escenarios a futuro donde tu toma de decisiones, la decisión que tomes hoy tú, va a tener impacto en los siguientes meses, en los siguientes trimestres, en el siguiente año. ¿Y cómo lo vas a saber? Con la cantidad de data que el controller te va a traer. Y con esa data interpretada, esa data te va a poder dar información a mano para saber cuál es la mejor decisión al menor riesgo para la compañía. Evolución de las responsabilidades del controller. Una de las principales mejoras en el perfil del controller es que ha permitido evolucionar de realizar un control a posteriori, lo que decía, un control estático, pasado, donde ya lo veías cuando ya sucedió todo, cuando ya pasó todo, sobre resultados ya obtenidos, a realizar un control previo y dinámico, desde el origen, sobre todo en el proceso. ¿Qué es lo que trata de decir? Que te estás anticipando. Hoy el control se anticipa escenarios, crea escenarios, se anticipa, ve dónde está el riesgo, ve dónde hay una problemática y no espera que acabe el fin de mes, no espera que suceda el problema, no espera que se genere el riesgo para empezar a tomar decisiones. El controller ya está en la capacidad de poder definir escenarios de riesgo y con esos escenarios de riesgo el controller puede asesorar de manera específica a la alta dirección para poder tomar la mejor decisión. ¿Correcto? ¿Cuáles son las funciones de un controller? Si alguien tiene una pregunta, por favor me la hace. Yo no los veo acá todos. A ver, participantes, ya. Si alguien tiene una pregunta, tan simple como que saca el micrófono y me la hace, por favor, me interrumpe. No tengo ningún problema. ¿Ok? Funciones del controller. Creo que me faltó acá dejar entrar algunos. Ya, creo que ya estamos a todos. Dejen entrar a todos. Ya, funciones del controller. ¿Cuáles son las funciones del controller? El controller tiene ciertas habilidades personales y unas características técnicas que debe tener todo buen controller. ¿Cuáles son las características más importantes que debería tener un controller? ¿Qué características? ¿Qué debería dominar? Dominar mucho lo que son sistemas de información y reportes, todo lo que es el Business Intelligence. ¿Qué es el Business Intelligence? No es más que la Data Analytics, el manejo de la data y la creación de reportería. El manejo de la data tiene que ver con la cantidad de información que arrojan los sistemas de información y toda esa información vaciar la plataforma para la creación de reportes y toma de decisiones. Mapas estratégicos y KPIs, claro, el cuadro de mando. Tienes que crear cuadros de mando. ¿Qué es el cuadro de mandos y KPIs? KPIs son indicadores importantes para poder gestionar tu negocio. ¿Qué indicadores importantes para gestionar tu negocio? Puede ser el capital de trabajo, puede ser la rentabilidad, puede ser las eficiencias, el nivel de inventarios, el nivel de caja.
hay cantidad de KPIs dependiendo del negocio y la industria que tú vas a tenerlo como importante para que puedas concentrarte en gestionar esos KPIs y te van a dar alertas. Te van a dar alertas de cara al manejo de tu negocio. Con todas estas primeras bases que tú tienes acá, el sistema de información y control y manejo de KPIs y cuadros integrales y business intelligence, ¿qué te podría dar? ¿Qué ventajas te podría dar? Te va a dar la gestión y análisis económico-financiero, la gestión y análisis de costos y la gestión presupuestaria. Y estas tres bases de analítica se traduce en qué? ¿Qué vas a controlar en la operación? La eficiencia, la rentabilidad y la efectividad. Y estos tres, ¿qué son? Son estrategia e innovación. En ese orden es que vienen las funciones del control, con una base importante técnica de manejo de KPIs, de cuadros, sistemas de información, una gestión de analítica, con toda esa base, una gestión analítica, tanto económico-financiero, de costos y presupuesto, que se traduce en estrategia, como para controlar la eficiencia, rentabilidad y efectividad del negocio. Entonces, esto es lo que se hace ahora los controles. Esto en la época antigua no había. Ni siquiera existía la función del controller. Ni siquiera existía la función del controller. La función era del contador y el contador no hacía absolutamente nada de esto. Lo que hacía simplemente era registrar nada más las operaciones que habían sucedido. Y no tenía ningún tipo de opinión sobre escenarios o opinión sobre estos rubros que estamos viendo. Eso era antes. Hoy ya no. Hoy sí ya se necesita todas estas características y estas son las funciones de un controller al día de hoy. Por eso los controllers hoy en el mercado están muy cotizados, se pagan bien. ¿Correcto? Los controles son bien pagados. ¿Por qué? Porque tienen una característica muy importante, que es el conocimiento del negocio de manera integral. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son los habilitadores que debe tener un buen control? ¿Qué características importantes debe tener un buen controller? Debe tener habilitadores o características, ¿no? Un habilitador tecnológico, el controller debe ser muy tecnológico, debe tener la capacidad de manejar mucho la cantidad de data, de eficiencias en plataforma, presentaciones de alto impacto, debe estar muy comprometido con una mentalidad digital y una característica tecnológica muy desarrollada porque hoy la data analytics es una característica importante de todo control y toda compañía maneja esa información. Un habilitador humano. No sirve nada tener una idea brillante, realizar análisis excelente, es el primer punto, sobre una situación concreta si nadie te la compra. ¿A qué se refiere? Que tienes que tener la capacidad de poder interpretar los números, adaptar los números en función a quién estás vendiendo esa interpretación. Tu alta dirección normalmente va a ser fundadores de empresas, emprendedores que no necesariamente tienen las capacidades que ustedes tienen, que nosotros tenemos como controllers. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que tener la capacidad de interpretar esos números que estamos nosotros sacando, que estamos nosotros construyendo escenarios. Tenemos que tener la capacidad de poder interpretar, de poder adaptar esos significados en función a quién nos está escuchando. ¿Quién sería nuestro directorio? Nuestra gerencia general a quien le reportábamos nosotros y le vamos a decir, oye, estos escenarios, estos números me dan esta información, me están diciendo algo y este es el camino y este es el escenario, con riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio, ¿correcto? Luego, tenemos un habilitador del proceso de negocio, una característica del proceso de negocio, es de mejorar el desempeño con eficiencia, eficacia y agilidad. La optimización del proceso del negocio y las organizaciones a través de la gestión, ayudando a diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. Todos los procesos de la compañía pasan por el visto bueno del controller. El controller tiene la capacidad de mejorar, implementar, crear, asesorar en todos los procesos críticos del negocio. ¿Cuáles son los procesos críticos de un negocio? Ventas, compras, inversiones, caja. Esos son los procesos críticos de un negocio. Y al ser procesos críticos de un negocio,
¿Quién cree que los domina más en una organización? El controller. Con todo lo que le estoy diciendo, es el controller el que domina todos estos procesos, porque su función es esa. Su función es interactuar con todas las áreas, su función es conocer de estos procesos. ¿Por qué su función? Porque en cada uno de ellos van a detectar posibles riesgos, ellos van a detectar optimizaciones, eficiencias, eficacias, ellos son los indicados para que eso suceda. Y son los que van a llamados a integrar distintas áreas, integrar distintas áreas, ¿correcto? Um, Acá tengo otra lámina que te dice un poco las dimensiones. Las dimensiones tienen que ver es cómo es que el controller desarrolla su función en el día a día. ¿Cómo es que el controller llega a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana a la oficina, se va a las 5 de la tarde o trabaja una semana en la oficina, en el campo? ¿Cuáles son las dimensiones en las cuales se desarrolla? Un controller está en una dimensión estratégica, puede estar en una discusión estratégica, viendo o opinando sobre largo plazo, centrando su atención en procesos de adaptación de la empresa, objetivos, estrategias, políticas relacionados a largo plazo, ¿no? Relacionados a la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Pero también, ¿qué pasa? El controller también está en otro tema económico, viendo la contabilidad del negocio, viendo la contabilidad no solamente tributaria, sino la contabilidad gerencial, que es la contabilidad de toma de decisiones, viendo información, viendo cómo la contabilidad cumple requisitos y parámetros financieros de normativa financiera para que pueda ser traducido de manera ordenada. ¿Qué otra dimensión está el controller discutiendo cosas en su día a día? En una dimensión operativa. El control operativo basado en la analítica de datos, lo que les dije al inicio, nosotros manejamos mucha data, cantidad de data, data comercial, data operativa, data de negocio, data financiera, manejamos mucha data. Y esa data que es el día a día, tiene que apuntar a objetivos específicos. Y esa data operativa nos tiene que dar información. Tiene que haber consistencia de la data, tiene que haber dueños de esa data, porque esa data viene de procesos, los procesos tienen que tener dueños y nosotros tenemos que velar que esos procesos se cumplan para que la data sea correcta y nosotros podamos manejar esa información. ¿Para qué? Para que se convierta para que llegue la contabilidad gerencial de toma de decisiones de manera correcta, de manera eficiente. Y eso nos va a ayudar a controlar el corto plazo para luego ganar discusiones en largo plazo, como lo dije en el primer lado. Y por último, una dimensión disruptiva. No basta con analizar datos, como le dije, el contador, el controller tiene que aportar y plantear soluciones ante los nuevos retos digitales y disrupciones del mercado. Gracias a la gestión de la información y la incertidumbre en un entorno altamente dinámico, aportará soluciones. Siempre nosotros estamos viendo escenarios y los escenarios tienen que ver con el riesgo para la toma de decisiones, tiene que ver con retos distintos, no solamente digitales, retos de negocio, retos también de nuevas regulaciones del gobierno, nuevas regulaciones tributarias, nuevas regulaciones financieras, que ante todos esos retos y todas esas limitaciones o esos temas de cumplimiento que tenemos que hacer, el controller tiene que estar a la cabeza de todo esto, liderando discusiones de este tipo, aportando ideas y planteando siempre soluciones. Entonces, fíjense ustedes lo complejo y lo bonito que es la función del controller hoy por hoy. Esta discusión, si lo hubiéramos tenido hace muchos años, lo más probable es que esto no hubiera existido, ¿no? Porque esto no existe esta función hace muchos años. En la época que yo estudiaba no existía la función del controller, cuando yo estaba en la universidad. Entonces, hoy por hoy el controller es una versión totalmente desarrollada y mejorada del contador general, es una versión mucho más amplia de un gerente de finanzas
y es un asesor de primera línea de la alta dirección, ¿correcto? Entonces, eso es un poco lo que quería explicar con respecto a lo que es el controller. Y acá hay una última lámina de lo que es el controller. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que los controllers de hoy se desenvuelven? En qué ámbito, en qué ambiente se desenvuelven hoy los controllers y las compañías en sí, ¿no? Hay un entorno desarrollado que se llama VICA, en español, VUCA, que es en inglés, y esto tiene que ver con unos cuadrantes que te dicen un poco los entornos cambiantes en los cuales la compañía se encuentra. Este es un cuadrante muy interesante, porque tienes una arista que te dice cómo, si mientras más arriba vaya, la que es horizontal, la que es vertical, te dice, perdón, cómo de bien puedes predecir los resultados de tus acciones y cuánto sabes acerca de la situación. Si tú estás en el cuadrante A de ambigüedad, pues estás en problemas porque no tienes evidencia de cómo predecir situaciones futuras, por eso estás en el cuadrante A, no tienes evidencia de cómo predecir situaciones futuras y no sabes nada acerca de la situación actual. Por lo tanto, estás en una situación ambigua y hay controles que están en situaciones ambiguas, unas situaciones en las cuales no tienes ni idea de qué hay en la compañía, no hay información, no hay dueños de procesos, no hay un modelo de gobernanza claro, y sobre eso tenemos que trabajar. Un modelo de negocio ambiguo totalmente y que hay que construir cultura. ¿Me siguen? Entonces, es un poco complejo trabajar así. Me ha tocado a mí trabajar así y es bastante duro trabajar en un modelo ambiguo. Luego tienes el módulo que es el otro cuadrante que es incertidumbre. O sea, no sabes los resultados, o sea, no sabes cómo predecir los resultados de tus acciones, no sabes cómo predecir el futuro, porque estás abajo, en cuadrante abajo, incertidumbre, pero sí sabes acerca de la situación, sí sabes en qué estás parado ahora, pero no sabes cómo predecir el futuro. Estás en la incertidumbre. Es un negocio de mucha incertidumbre. ¿Me sigues? O sea, es complejo. Y tienes otro cuadrante que es complejidad y de volatilidad, ¿correcto? Mientras más arriba, más volatilidad, y si tienes más volatilidad, pues tienes más negocios complejos. Entonces, este es el negocio, estos son los cuadrantes de la complejidad del ambiente con el cual se desarrolla un negocio y en el cual el controller tiene que estar desempeñándose y tiene que estar trabajando día a día. Entonces, esto es relevante, pero también este es el reto que tenemos nosotros como controllers y que tenemos que estar trabajando día a día para ser mejores profesionales en este campo que es bastante completo y a la vez es completo en el sentido que siempre está detrás de los números y detrás de todas las áreas en una compañía. Dicho todo esto, entonces al ser una propuesta de valor integral que muestra el controller, su función es totalmente integral y vasta. Entonces, dicho esto, tenemos que conocer bastante. Tenemos que conocer bastante. Ah, Esta es la primera parte de lo que es el controller. ¿Qué es el controller? No sé si hasta aquí, antes de pasar a la segunda parte, alguien tiene una pregunta, por favor. Veo acá a varios participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado de poder escucharlos y poder ayudarlos. Veo acá a Carlos González, Carlos Riva, Peñalosa, John, Josabel, Juan, Julio, en fin. Vamos, Rodrigo, cuéntame. Te escucho. Buenas noches, Enrique. Un gusto con todos ustedes, compañeros. Tenía una consulta. Lo que pasa es que, como comentas, el tema del título del controller hoy en día es un tema bastante comercial porque se ha visto en la necesidad, ¿no? En las empresas hoy en día de desarrollar un puesto estratégico como este. Pero hay un concepto o hay un título similar a esto que creo que hoy en día en la comunidad del área de finanzas, contabilidad, no se entiende mucho el tema de la diferencia.
que es el concepto de un planner financiero. Estamos hablando de las mismas responsabilidades, Enrique. Me gustaría que me puedas aclarar esa parte, por favor. A ver, el planner financiero es otra cosa. Definitivamente es otra cosa. El controller tiene una función más integral, como lo expliqué, ¿no? Una función totalmente integral, donde no solamente maneja data, maneja procesos, maneja riesgos, maneja información financiera, maneja el histórico y maneja el presupuestado, maneja todo. El planner financiero solamente se encarga del budget, del presupuesto. O sea, no hay más que eso. El planner financiero es netamente presupuesto. Y es una función importante, sí, claro, es una función súper importante, porque es el que controla todos los indicadores presupuestados y es el que va a comparar contra la información real, probablemente. Y aquí un reporte va a reportar a un gerente de planificación financiera o a un controller corporativo. Entonces, ¿es parte de las funciones de un controller? Sí, pero el planner es netamente una función netamente de presupuesto y de budget. Es decir, controla todo el presupuesto, ya sea de caja, ya sea el presupuesto de rentabilidad, perdón, de rentabilidad, y en ese presupuesto de rentabilidad compara contra las bases reales. Y van a salir diferencias, y esas diferencias son las que tienen que ser explicadas por las distintas áreas, y ellos también participan de esas explicaciones. Entonces, no son funciones comparables, ¿eh? Son funciones totalmente distintas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Están entrando más. Entró Fidel. ¿Quién más tiene una pregunta? A ver, si no yo llamo, ¿eh? A ver, Rebeca, Rodrigo, Jordi, Rafael, Kevin, ¿qué hay por ahí? Cuéntenme. ¿Qué les pareció esta primera parte? ¿Qué duda tienen? ¿Algo les llamó la atención? ¿Algo no entendieron? ¿Algo está claro? ¿Qué dice su experiencia? ¿En qué andan? A ver, yo defino Enrique, a alguien. continuando con, disculpa por la Dale, interrupción, dale. Enrique, continuando con el tema de mi consulta, entiendo que la explicación de un planner está limitado solamente al tema de presupuesto, pero en una jerarquía de responsabilidades, ¿quién está por encima, el controller o el planner como tal? Porque tengo entendido que el tema de planner también corresponde a ver conceptos tributarios, o me equivoco. No, 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 no tiene nada que ver el plan de contributario. No, no, no tiene nada que ver. Eso es netamente contable y lo que ellos recogen son información del área de contabilidad proyectado, pero no tiene nada que ver con temas tributarios. El planner, en temas jerárquicos, el controller largamente es una jerarquía mayor, es una jerarquía con más experiencia y más integral. No tiene nada que ver con el plan. El plan es una función específica dentro de un área financiera que puede reportar al controller. Ya está. Y su función netamente va relacionada al presupuesto, al forecast, a las proyecciones y escenarios de rentabilidad. Ya está, eso es. Y compara con el real, obviamente, que viene de contabilidad de las bases reales, y sobre eso él idea las explicaciones de esas variaciones y que al final son reportadas a un control. Así que eso es, estimado amigo. Muchas gracias, Enrique. ¿Ya? ¿Quién más está por acá? Voy a decir un nombre más. Necesito dos preguntas más, a ver, o dos comentarios. Yo voy a señalar a alguien. A ver, ¿a quién está por aquí? Rebeca Geraldine. Cuéntame, Rebeca Geraldine, ¿qué has entendido esta parte? Si tienes alguna pregunta o una duda. Te escuchamos. Hola, Rebeca, ¿estás por ahí? Listo, vamos a otra persona. ¿Quién está por acá? Rafael Arrieta. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿un controller en qué parte de un organigrama estaría de una empresa? ¿En qué puesto?
¿Es un puesto, un medidor? ¿Qué sería? Ya, un controller es una posición y va a depender mucho de las magnitudes de la compañía. A ver, te voy a contar. Yo he sido controller, por ejemplo, yo he sido controller en el Grupo Romero, en la división de agroindustria, y al ser controller de la división de agroindustria, yo reportaba directamente a la dirección, al VP, al vicepresidente de finanzas, que es el cargo más alto dentro de esta organización. Entonces yo reportaba allí. Entonces yo reportaba allí y quién eran mis pares, el gerente de planificación financiera, porque es tan grande la compañía, dependiendo de las magnitudes de la compañía, es tan grande la compañía que había un gerente de planificación financiera y había un gerente de tesorería. Entonces yo no veía tesorería y no veía justamente la parte de lo que me mencionaba todo el otro compañero, el planner de financiero, no veía esa parte. ¿Por qué? Pero ¿qué sí veía yo? Veía costos, veía sistemas de información, veía planning tributario, veía todo lo que era contabilidad, veía todo lo que era control interno, veía procesos, veía políticas, pero no veía la tesorería y no veía lo que era el presupuesto como tal, ¿no? La concepción del presupuesto. Al final sí tenía que dar la información real para hacer las explicaciones. Entonces, a tu pregunta, es lo que sucedió en mi experiencia. También en otro lado donde he trabajado, yo reportaba directamente al gerente general y yo era el controller y debajo mío estaba la jefatura de finanzas corporativas, la jefatura de planificación, la jefatura y todas las demás jefaturas. Entonces, es muy variable eso, es muy variable, va a depender del negocio, sus magnitudes y cómo han concebido la organización. Pero un controller tiene rango de gerente y normalmente reporta directamente a un gerente general. Ahora, hay algunas empresas muy grandes como el Grupo Romero, Alicor, no sé, Gloria, que los controllers normalmente reportan a un VP de finanzas, porque es tan grande la corporación que tienen que empezar a dividir un poco las cantidades de roles. Entonces, eso también sucede. Pero tu pregunta, ¿el controller quién es? El controller es una persona de alto rango y es un puesto de gerencia. Reporta normalmente al gerente general. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿quién está por aquí? Nos preguntan por acá. En una empresa, uy, no lo vi. Creo que es el problema mío que no puedo ver el chat. Ahora sí, voy a ver el chat. En una empresa no tan grande, ¿quién correspondería a la labor de control? Por ejemplo, jefe de operaciones, tesorería. En una empresa mediana, no tiene nada que ver jefe de operaciones. El controller viene de un área financiera. Nace en un área financiera, señor Peñalosa. El controller viene de un área financiera. Hay algunos controllers operativos que le dicen, pero son netamente el negocio operativo, pero el controller nace de un área financiera. A tu pregunta, si nace de un área financiera, ¿puede reportar el gerente de finanzas? Puede darse, pero también puede ser el controller el que reporta directamente al gerente general y al controller le reporta la jefatura de tesorería, de finanzas, la jefatura de contabilidad, la jefatura ¿cómo se llama?, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y ellos son los que hacen la labor de control interno dentro de la compañía y todas las labores que lo he explicado ahora en estas exposiciones, en esta exposición. Entonces, es muy variable, estimado amigo, es muy variable, esto va a depender de las magnitudes, pero tu pregunta concreta, no tan grande aquí corresponde la labor, es una labor que nace en el mundo de las finanzas, porque el mundo de las finanzas recuerda que es el área objetiva y es el área que tiene el control de todos los procesos en la compañía. Entonces, no podrías darle esa función al área de operaciones porque estaría muy sesgado, ¿no? No le puedes dar ese poder al área de operaciones porque ¿quién controla el área de operaciones? El área de operaciones es un área crítica de tu negocio porque es de donde sale todo el dinero. O sea, es la operación que fabrica el producto o el servicio y es el que sale el dinero. Pero ¿quién controla eso? Tiene que ser la parte de finanzas, que somos nosotros fiscalizadores, ayudamos, damos recursos, asesoramos, apoyamos. ¿Y ahí quiénes son las personas capacitadas? Un controller. Un controller. Excelente pregunta, ¿eh? ¿Quién más por ahí? ¿Quiere preguntar algo más? Si no, continuamos. Dale, vamos.
Dentro de la función del controller, como les dije, el controller tiene muchas aristas, muchas funciones, ¿ya? Muchas. En este caso vamos a hablar de lo que es la gestión estratégica de costos. Lo que le voy a hablar ahora es que todo controller debe dominar, porque los costos, ya sea una empresa industrial, pequeña o grande, ya sea una empresa de servicios, pequeña o grande, tienen una estructura de costos. Y los costos tienen que ser estudiados, analizados, tienen que ser dominados. ¿Por qué? ¿Quién dice por qué los costos son importantes? Analizarlos y estudiarlos y compararlos. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar una respuesta a eso? ¿Por qué creen que los costos es relevante el manejo, el estudio y la revisión estratégica de los costos en una compañía? Si ideal que alguien me diga algo, ¿eh? Yo los espero. Por ahí me dice un punto de equilibrio. Ya. ¿Qué más? Uno más. ¿Qué más? Kevin, Rafael, Rebeca, Rodrigo, Jordi, Juan, Josabet, Fidel, Carlos. A ver, ¿quién más? Hay varios, ¿eh? Ajá. Vamos bien, van saliendo buenas ideas. ¿Ah? Margen de utilidad. Muy bien. Eso es, amigos. O sea, los dos han sido buenas respuestas. Porque es importante la gestión estratégica de costos. Porque si tú analizas los costos por volumen y por precio, correcto, correcto, correcto. O sea, buenísimas las respuestas. Eso es, exactamente. Porque si tú manejas exactamente el control de costos, a la hora que tú comparas con tus ventas, ¿qué vas a hacer con un control de costos correcto? Vas a poder definir bien una estrategia de precio de venta. Y al definir una estrategia correcta de precio de venta, ¿qué estás definiendo? Estás definiendo tu margen de utilidad, tu margen operativo. Y al definir tu margen operativo que vas a cuidar, ¿qué es lo que estás definiendo? Procesos y políticas. ¿Qué es lo que más vas a definir? Tu punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender para poder no perder ni ganar? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender para poder cubrir costos fijos? Y lo mínimo que tengo que vender para cubrir los costos variables. O sea, ¿me dejo entender? Tus respuestas son buenas, de eso se trata. Por eso es importante la gestión estratégica de costos. Una empresa industrial, una empresa de servicios, cualquier compañía que no domina la gestión estratégica de costos, ya tiene un problema. Un problema tan simple como cómo es que define sus precios de venta. ¿Cómo? Si no tienes tu control de costos, ¿cómo sabes si vas a ganar de margen 20%, 10, 5, 15, 50% si no tienes una idea de tu control de costos? ¿Cuánto de ese costo es variable o fijo? ¿Cuánto? A más ventas, a más producción, el costo fijo debería bajar y el costo variable se mantiene. ¿Se dan cuenta? Entonces tienes que tener bien claro esas cosas para poder llegar a tu punto de equilibrio. Entonces, excelente con las respuestas, ¿eh? Vamos avanzando un poquito acá para que les quede esto mucho más claro. En la gestión, pero como es una clase introductoria, es una clase bastante general, ya esto ya luego un programa un poquito más, más extenso, podemos entrar a mucho más detalle, pero aquí la idea es que se lleguen algunos conceptos generales, ¿no? Cuando empezamos a hablar de costos estratégicos, primero hay que empezar de las bases, ¿no? Las bases de dónde viene todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos? Conceptos principales, clasificación de los costos y los costos en las empresas. ¿Ya? Vamos un poquito por acá. Uy, ¿qué pasó por acá? No avanzamos. Vamos. Contabilidad financiera versus contabilidad de costos. Qué interesante es esto, ¿no? La contabilidad financiera normalmente es una... Y acá, y si quiero hacerlo más complejo, acá hay una contabilidad tributaria, que es otro mundo. La tributaria es para pago de impuestos. La financiera es normativa financiera, bajo NIF, que es Normativa Internacional Financiera. No sé si uno de ustedes sabe que ya Perú y muchos países en el mundo, la contabilidad financiera se rige en función a unas normativas. Las normativas ya no es como antes, muchos años atrás, en la época de mi papá, ni siquiera en mi época, la contabilidad la podemos manejar a nuestro antojo. La contabilidad podíamos crearla y podíamos hacerla nosotros a nuestro antojo.
Los distintos contadores hacíamos contabilidad de acuerdo a nuestro mejor parecer. Hoy ya no se puede. La contabilidad sigue reglas, reglas ya aprobadas en el mundo, y esas reglas sirven aquí en Perú, como en Colombia, como en Brasil y como en Ucrania. Así funciona, salvo Estados Unidos, que tiene una propia normativa, pero que en el camino ya va a ir cada día pareciéndose bien, pareciéndose más a todas las normativas internacionales que están funcionando al día de hoy. Entonces, para entender el mundo de los costos, vamos a hacer una breve explicación de lo que es la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad de costos. ¿Qué es esto de la contabilidad? Es un sistema estructurado de información que mide las actividades de las empresas, procesándolas en informes, reportes, estados y comunicando los resultados obtenidos a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? La alta dirección, ¿no? La gerencia general, el directorio, accionista, etcétera, etcétera. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es calcula el costo de productos y servicios. Lo que estábamos hablando, el costo, la valorización del costo por tonelada, el costo por kilo, el costo por hora de servicio, por hora de servicio, el costo por hora hombre. Eso es lo que constituye lo que es la contabilidad analítica de costos. Después, ¿qué más viene? Viene una contabilidad de gestión. Con esta contabilidad de costos, ¿yo qué empiezo a preparar? Empiezo a preparar información de negocio para la toma de decisiones. Información de negocio. Una empresa que tiene un solo RUC puede tener 3 unidades de negocio. Unidad de negocio como la que soy yo ahora, que es una agroindustria. Yo tengo una unidad de negocio, es un solo RUC, una sola empresa, pero tiene una unidad de negocio que es que de laboratorio. Otra unidad de negocio que es los invernaderos, que es plantines, donde crecen los plantines, ¿ya? Y en otra unidad de negocio que ya es la venta, ya es la venta, ya es la venta, ya es la venta. Entonces, son unidades de negocio distintas que cada uno maneja, y cada uno tiene información distinta de rentabilidad. Esto es la contabilidad de gestión. Y cuando pasamos a la contabilidad financiera, en la contabilidad financiera ya nos enfocamos en información como estado financiero de una sola empresa en función a la normativa financiera, siguiendo todos los protocolos de la información, de la información financiera que ya nos pide la normativa financiera en el mundo. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes el mundo, de dónde es que nosotros sacamos el tema de dónde sacamos nosotros el tema del inicio del costo. El costo no sale de la contabilidad financiera, sale de la contabilidad analítica de costos. Y la contabilidad analítica de costos, que sacamos el costo por tonelada, por hora hombre, por hora, por mano de obra, por servicio, recién pasamos a contabilidad de gestión. Y los ejemplos que dieron sus amigos, los compañeros hace un rato de margen de utilidad, punto de equilibrio, procesos, está en la contabilidad de gestión, porque la contabilidad de gestión tú ya preparas informes. ¿Qué contienen esos informes? Las ventas versus los costos, el costo de ventas, y eso que sale un margen. Eso es lo que te da la contabilidad de gestión. Entonces, son 3 mundos distintos, pero relevantes para el estudio y el análisis de costos. Entonces, cuando ustedes van a ser controllers y van a guiar una empresa, van a ver una contabilidad financiera. ¿Qué es la contabilidad financiera? Su estado financiero, balance general, estado de resultados, flujo de caja y cambios en el patrimonio. Ya, está bien. Pero, oye, Enrique, ¿de ahí puedo analizar costos? No, no puedes analizar costos de ahí. Enrique, ¿puedo ver la contabilidad de gestión? No puedes ver la contabilidad de gestión de ahí. ¿Por qué? Porque es el estado financiero de un RUC, es más tributario y financiero según normativas, porque el mundo te pide que sigas normativas. Tienes que irte a la analítica de datos. ¿Y dónde entras? Con la contabilidad analítica de costos y la contabilidad de gestión, que son la reportería, la cantidad de reportes que te van a ayudar a ver la rentabilidad por proceso, la rentabilidad por unidad de negocio, la rentabilidad por ubicación geográfica, la rentabilidad por país, distintas formas de rentabilidades dependiendo cómo tu compañía quiere ver el negocio. ¿Correcto? Entonces, esa es
este es un inicio de lo que implica la contabilidad de costos, para que ustedes un poco se enteren de dónde viene todo esto, ¿correcto? A ver, vamos por acá. Seguimos con la contabilidad financiera versus la contabilidad de gestión, ¿no? La contabilidad de gestión, y la contabilidad de gestión les había dicho que es la contabilidad de costos, donde ya incluye también ya las ventas, ya incluye los otros gastos, y al final llegas acá al margen de utilidad por unidad de negocio, por proceso, por ubicación geográfica. La contabilidad financiera está dirigido especialmente para los usuarios externos bancos, por ejemplo, ¿no? Bancos. ¿Ustedes creen que a un banco le voy a entregar la contabilidad de gestión? No le voy a entregar la contabilidad de gestión, pues al banco no le interesa eso. El banco lo que le interesa al banco, a fondos de inversión, SUNAT, a ellos no les voy a entregar la contabilidad de gestión, a ellos les voy a entregar la contabilidad financiera, que es la contabilidad del RUC, donde tengo ventas, costo de venta, gastos, todo comprimido, todo eso en función a qué la normativa financiera. Eso le voy a entregar. Ahí está, regulado por normas contables, NIF, registro y evaluar transacciones como una sola entidad. Mira, una sola entidad, informes periódicos, informes históricos, lo que pasó fue, nada más. Eso le entrego yo. Esa es una información que toda área contable debe tener. Pero luego también las áreas contables, y aquí viene la parte del controller, no solamente domina la contabilidad financiera, el controller domina la contabilidad de gestión. Y la contabilidad de gestión, ¿qué es? Es información interna, es información de toma de decisiones, es una información de negocio, donde tú tienes que esta empresa puede tener 3 unidades de negocio y puede tener tres márgenes de utilidad distintos. Es flexible, se adecua a las necesidades de los usuarios internos. Emite reportes analíticos por segmento, divisiones, línea de producción y departamentos. ¿Se acuerdan que les dije? Esos informes son con frecuencia según el tipo de informe mensual, semestral, etcétera, etcétera, ¿no? Incluir los presupuestos, informe de costos, etcétera, etcétera. Son informes previsionales. ¿Qué debió haber sido y qué será? Ahí entra la planificación, el control. ¿Me siguen? Dos mundos distintos. Dos mundos distintos. Y los costos los vas a ver en el mundo de la contabilidad de gestión. Ahí tú analizas los costos, no en la contabilidad financiera. Esta parte es bien interesante, bien chévere, porque el controller domina todo esto. Por eso que el controller no puede ser de operaciones, el controller no puede ser de TI, el controller no puede ser de comercial. El controller como tal es un controller que viene de la parte financiera, que conoce no solamente finanzas, sino también conoce del negocio. Una persona de operaciones, una persona de TI, una persona de comercial no te va a conocer lo que estamos hablando ahorita. No te va a entender lo que es la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión. No la va a entender, pues. ¿Correcto? Conceptos principales. Acá hay unos conceptos principales, es un poco denso, pero acá el tema es bien simple. ¿Cuándo es costo, cuándo es gasto y cuándo es pérdida? ¿No? El objeto del costo, cualquier unidad en la que se asignan costos, bien, servicio, área. ¿Qué es la unidad del negocio? Puede ser por tonelada, puede ser por hora, puede ser por kilo, puede ser por unidades. Esa es la unidad, el objeto del costo, ¿no? ¿Qué es el costo? El costo es ese valor de adquisición de un bien, servicio que ha sido diferido o todavía no se ha aplicado la realización el ingreso de las ventas. ¿Qué es un gasto? Son costos que se han aplicado asociados contra los ingresos en un periodo determinado. Y la pérdida es un costo que no ha podido asociárselo a un ingreso. Yo les hago una pregunta. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué la compra de mercadería es un costo y no un gasto? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice eso? ¿Cuándo es costo y cuándo es gasto, mejor dicho? Ya está. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién tiene una idea? Yo los escucho, ¿eh? La idea es que todos aprendamos acá. Ya, y por ahí hay una respuesta. A ver, ¿qué otras respuestas hay?
les voy a dar una fórmula bien simple para que sepan diferenciar cuándo es costo y cuándo es gasto. Necesito un par de respuestas más. Rodrigo es el que se animó. ¿Quién más falta? Un par más. A ver, muchachos, los escucho, ¿eh? Este es interactivo, no es un monólogo. ¿Quién más está por ahí? Si no, nos quedamos acá hasta las 12. ¿Eh? Vamos, aquí escucho a ver. Solamente Rodrigo me dijo algo, que está bien, pero vamos a darle un poco de contexto. Rodrigo, acá hay un tema. El tema es bien simple. ¿Cuánto es costo? Es costo cuando el beneficio, el costo está, a ver, excelente, acá hay otras respuestas, a ver. El costo está relacionado con la producción del servicio y el gasto no está directamente relacionado con la producción del producto o servicio. Es costo cuando está relacionado con la producción y gasto cuando se convierte en ingreso. Ya. Miren, yo les voy a decir una fórmula bien simple. Esto les va a quedar para siempre. Esto les va a quedar para siempre. ¿Ya? ¿Cuándo es costo? ¿Cuándo es costo? Cuando está relacionado directamente con la producción del producto o del servicio. Esa es primera verdad. Algo que está relacionado directamente con la producción del producto o del servicio es costo. Uno. Dos. ¿Cuándo es costo? ¿Cuándo es costo? Cuando todavía no te he generado beneficios. Cuando todavía no te he generado beneficios. ¿Y qué significa que cuando todavía no te he generado beneficios? Es que todavía no se ha terminado de producir y todavía, o ya se produjo y está en inventarios y todavía no se ha vendido, no he trasladado ese riesgo. Por lo tanto, todavía sigue siendo un costo. No está en resultados, no está en el ventas menos menos costo, margen bruto, no, no está allí. Miren acá los ejemplos. Fíjense acá en la hoja los ejemplos. Costo, compra de mercadería. ¿Por qué la compra de mercadería es un costo? ¿Por qué? Porque has comprado mercadería. ¿Y dónde va la compra de mercadería? A tus almacenes. Porque todavía no lo has, no, porque todavía no se ha ido al gasto como costo de venta. ¿Por qué no se ha ido como costo de venta? Porque no, pues todavía no lo has vendido. Recién estás comprando la mercadería. La compra de una póliza de seguro contra incendio, ¿es costo o es gasto? Es costo. ¿Y por qué es costo? Porque esa póliza de seguro contra incendio, ¿cuánto dura? Un año. Y si yo hoy día lo pago $10,000, ese costo, hoy día voy a recibir beneficio, no, ese beneficio lo voy a recibir durante todo un año. Por lo tanto, lo tengo que devengar mes a mes. No puede ser eso gasto de un solo, el gasto es cuando el beneficio es inmediato, que ahorita vamos a ese momento. Adquisición de una maquinaria. Si yo adquiero hoy día una maquinaria de Italia que me costó $100,000, ¿es costo o es gasto? Es costo, pues, porque esa maquinaria tengo que ingresarla a mi fábrica para que me empiece a producir algo. Y cuando me empiece a producir, me va a dar beneficio recién. Por lo tanto, esa maquinaria es un costo, es un activo. La adquisición de un derecho de marca es lo mismo. Es un costo. ¿Por qué? Porque yo no compro un derecho de marca para que me dé un beneficio de inmediato. Ahora vamos por aquí a entender. ¿El gasto cuándo se da gasto? Cuando el beneficio ya lo tienes. Vamos a ver. Importe de la mercadería vendida. Vamos al primer caso. En el primer caso yo compré la mercadería. En el primer caso yo compré la mercadería. Yo compré la mercadería. Ya en el primer caso. Y lo tenía en inventarios. En el segundo caso la mercadería vendió. Y si ya se vendió, y si ya se vendió la mercadería, ¿qué significa? Que ya la vendí, ya traspasé el riesgo y ya por lo tanto está en mi ingreso con un precio de venta, con el costo de venta de la mercadería y me da un margen. Eso ya es gasto, está en mi estado de ganancias y pérdidas. Vamos al seguro por el transcurrido. En el primer caso, el costo, yo compré una póliza, hoy pagué $10,000, pero esa póliza me dura para un año. ¿Eso es gasto? No, es costo.
¿Cuánto tengo que vengar en este mes? Solamente lo de un mes, que ya devengó, seguro por el periodo transcurrido, por eso te dice gasto. Depreciación anual de la maquinaria. Si yo compro una maquinaria, $1 millón de Italia, ¿eso es gasto o costo? Es costo. ¿Por qué? Porque la maquinaria me tiene que empezar a producir el siguiente mes con la fabricación de los productos o servicios que tengo que dar. Y por lo tanto, ¿cuál sería lo que voy al gasto? La depreciación anual o mensual de esa maquinaria, el desgaste de la maquinaria, mes a mes. Entonces, ahí recién es gasto. Y la adquisición de derecho de marca igual con una amortización. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir, decirles? Que el costo es el valor de la adquisición, valor de la adquisición de un servicio, de una mercadería o de un producto que no, por el cual tú no has obtenido ningún beneficio. No has obtenido ningún beneficio todavía. Sí, la compra de una planta, correcto. Correcto, Rafael, la compra de una planta. Si quieres comprar una planta es una inversión importante. Esa inversión al final, ¿cómo vas a mandar resultado de esa planta? ¿Con qué? Con la depreciación. Porque esa planta te va a producir y en el tiempo, en 10 años, en 15 años, en 20 años, empezarás se va a amortizar esa planta, depreciar esa planta. ¿Me sigues? Entonces, eso es costo, va en el activo de la compañía, porque es el valor de la adquisición. ¿Y cómo se va a resultados? ¿Cómo se va a resultados? ¿Cómo se va a gasto? A través de la amortización, de la depreciación, del seguro del mes transcurrido o del importe de la mercadería vendida, ¿no? De la mercadería vendida. Entonces, a ver, voy a ver acá unos del chat que me han enviado. A ver, gasto puede ser pagar el servicio de alquiler donde opera la empresa. No, claro. A ver, Rafael, el servicio de alquiler, tú normalmente hoy día tú tienes un contrato por 5 años de un alquiler mensual de $10,000 por un local donde está operando tu empresa. Sí, claro. Es un servicio de alquiler. Entonces, y tienes que pagar mes a mes. Ese mes a mes es un gasto como tal. Pero, ojo, es un gasto entre comillas, porque siguiendo ya la contabilidad financiera eso es un activo. Hay una normativa, no quiero hacerlo complejo esta reunión, pero hay una normativa financiera que te obliga a que esos alquileres de largo plazo, como lo que estamos hablando ahorita, de 5 años, de 3 años, se registre como si fuera un activo y se amortice un poco más complejo, no quiero hacerlo complejo, pero es así. Es parte de las complejidades de ser controller. Tienes que dominar la normativa financiera. Y la normativa financiera te dice que este caso que tú me estás planteando de alquiler se debería tratar como un activo en uso, que le llaman la normativa financiera, un activo en uso. Cosa más compleja, pero está dentro de la contabilidad financiera y te obliga a eso a entenderlo. ¿Correcto? Activo inferior. Algo parecido. El nombre correcto es un activo en uso. Activo es un activo, se llama. Pero vamos, esa es con idea y eso es. Así que vamos muy bien por ahí. ¿Quién más me dijo por acá? Rafael. ¿Quién más está por acá? Carlos, el costo cuando está relacionado a la producción y el gasto cuando se convierte en un ingreso. Correcto, Carlos. A tu manera lo has dicho, pero está correcto. Esto también es muy buena esta respuesta que nos ha dado nuestro amigo Carlos Rivas, ¿eh? Es costo cuando está relacionado con la producción. Es costo cuando está relacionado con la adquisición, te diría yo, con la adquisición. Y gasto cuando se convierte en ingreso, claro. Es gasto cuando está relacionado ya a un ingreso, ya transferiste el riesgo. Es decir, lo que te decía, ¿no? Si has comprado una mercadería para vender, si la compras, es el valor de adquisición y es en tu inventario. Y si la vas a vender, se convierte en venta y recién se va a gasto. ¿Me dejo entender? Entonces, es correcto lo que tú mencionas. Y es un poco así el entendimiento de lo que es costo y gasto. Costo para que se lleven ese valor de adquisición y no te ha dado todavía, no te ha dado beneficios, ese desembolso. Por lo tanto, es costo. ¿Y cuándo es gasto? Cuando ya se generó la transición, ya se convirtió en venta, ya transferiste el riesgo, por lo tanto, allí ya es gasto. ¿Correcto? Es un poco así la dinámica para que les quede eso súper claro. Vamos por acá. Luego, ¿qué más tenemos con el tema del número de los costos? En la clasificación de costos tenemos costos del producto y costos del periodo, ¿no? Que el costo del producto es el costo de venta y los gastos operativos, ¿no? Costo de venta aquí va todos los costos de fábrica que se asignan a las unidades producidas. Y las unidades producidas tienen costo variable y costo fijo. ¿Cuáles son los elementos del costo? Lo principal, ¿qué es?
¿Quién me dice uno? Los tres elementos del costo. O los tres, ¿quién me lo dice? Está facilito, ¿eh? ¿Quién me lo dice? A ver. Rafael, Carlos, ¿quién más está por acá? Rodrigo. Hay tres elementos del costo que son importantes. Mano de obra, materiales directos. Exacto, exacto, Carlos. El, el, va por ahí. Primero, ¿cuál es el material directo? Materiales directos de la producción, ¿no? Material directo, porque para producir algo necesitas materiales directos. Vamos a un ejemplo. Si tú quieres producir aceite, aceite que necesitas, la materia prima principal que sería el aceite de palma. ¿Qué otro material importante sería el aceite de palma y el envase? ¿Cuál sería el otro elemento del costo? La mano de obra. La mano de obra directa asociada a hacer la materia prima y hacer este envase. Entonces ahí está la mano de obra directa, materiales directos y mano de obra directa. ¿Y cuál sería el último elemento? Los gastos indirectos de fabricación. ¿Cuál sería? El sueldo y la energía, el sueldo del ingeniero de planta, la energía, la parte administrativa que apoya en planta, los choferes. ¿Me sigues? O sea, esos son los elementos del costo. Y esos son los costos que están asociados ¿a qué? A la fabricación, a las unidades producidas. Se convierten en gasto cuando se vende el producto. Esos costos, primero en qué se convierten, en inventarios. Y después que se convierten en inventarios, se convierten ya en inventario, que es el costo. Y luego va el gasto, como cuando se vende, cuando se traslada el riesgo de ese producto a un cliente, se vende. Por eso es costo de venta, ya el gasto, el estado de resultados. Se registran contra los ingresos cuando en la proporción y medida en la que se han contribuido directamente a generarlos. Claro, tú has vendido 10 toneladas, tienes que mandar el costo de venta 10 toneladas. No vas a mandar el costo de venta las 50 toneladas que has producido. Supuestamente vas a mandar 10 toneladas que has vendido. Lo otro se queda en inventarios hasta que llegue el siguiente mes y empieza a vender. Y que ese costo de periodo no corresponde al proceso de fabricación, se mandan a resultados cada periodo conforme se produce. Yo te hago una pregunta. ¿Quién me responde por acá? A ver, vamos por acá, vamos al chat. Carlos, Rafael, yo les hago una pregunta. ¿El sueldo del controller está en el costo del producto o costo del periodo? ¿Costos inventariables o costos no inventariables? El sueldo de un controller que gane 25.000 soles, cuéntame. ¿Dónde está? ¿Quién me dice? Carlos Rafael, el sueldo del controller, 20.000 soles al mes, 25.000, 30.000, lo que quieras. ¿Dónde está? En gastos, mano de obra indirecta. No, la pregunta es esta. ¿Está en como costo inventariable o costo no inventariable? Ojo, miren la lámina, ¿eh? La pregunta es simple. ¿Costo inventariable o costo no inventariable? Miren lo que dicen los conceptos. Los costos inventariables son los costos de fabricación. Claro, Rodrigo, excelente. Costo de periodo. Eso es. El sueldo del control, el sueldo de la parte administrativa es un gasto administrativo. Si tú produces mucho, te van a seguir pagando a ti, Rodrigo. A ti también, Carlos. Si produces poco, te van a seguir pagando, Carlos, Rodrigo. Es correcto, no inventariable, así es. No inventariable, es costo del periodo, es así. O sea, no tiene nada que ver con la producción. No tiene nada que ver con la producción. Y al no tener nada que ver con la producción, nada que ver con la producción, entonces es un costo no inventariable y va al gasto directamente mes a mes. Porque todos los meses, Rafael, te pago tu sueldo. Si tú, Rafael, ganas al mes 10.000 soles, 1.000 soles, 5.000 soles, no sé, lo que ganes,
Yo todos los meses te voy a pagar independientemente que la producción sea alta o sea baja. Yo te voy a pagar. Entonces no tiene nada que ver, es un gasto. En cambio, los que están arriba, si produzco 10 toneladas o 10 litros, 100 litros de aceite, voy a gastar 100 botellas de aceite. Si voy a producir 1000 litros de aceite, voy a gastar 1000 botellas de aceite de 1 litro. Entonces, está relacionado directamente con la producción, la mano de obra en la producción también, porque esa mano de obra que está en la producción, en la fábrica, si no producen, si no avanzan, pues eso simplemente no hay producción. ¿Me siguen? Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes claro, ¿eh? Excelente, Rafael, Rodrigo, Carlos, excelente. Justamente acá están los productos, costo variable, costos fijos, semivariable y semifijo. Acá lo más importante es los variables y los costos fijos. Los otros dos son a discutir y va a depender de la empresa. Aquí el tema es bien simple, qué es variable y qué es fijo, y acá el tema es bien simple, ¿no? Fijo lo que acabamos de hablar, Rafael, los no inventariables. Las mermas y desmedros es netamente variable, pues, porque está asociado, las mermas está asociado a la producción. Produce más merma, produce menos merma. Y los desmedros, eso sí es un evento único, no está ni siquiera dentro del costo. Eso el desmedro va en gasto administrativo. ¿Por qué? Porque el desmedro está asociado a una pérdida física, a un mal manejo del inventario. La merma es producto de la producción y el desmedro es un mal manejo del inventario y donde se ha perdido las calidades, las calidades del producto se ha perdido por un mal manejo alimentario. Por lo tanto, esa es una gestión administrativa, una gestión logística mala o una gestión de poca coordinación entre comercial y logística. Entonces, eso es gasto administrativo, el desmedro. La merma sí es netamente variable, porque está asociada a la producción, más merma. Menos producción, menos merma. Eso sí funciona. ¿Ya? Buena pregunta, Carlos, ¿eh? Excelente. Eso es, muchachos, costos variables y costos fijos. Entonces, el costo variable, ya se lo dije hace un rato, está asociado netamente a dos conceptos importantes, materiales y mano de obra. ¿Ya? Materiales y mano de obra. Y los gastos indirectos de fabricación, que hay algunos que pueden ser allí también como costos fijos. ¿Y los costos fijos cuáles son? ¿Cuáles son los costos fijos? Pues los que son costos asociados como el sueldo del gerente de producción. Ese señor, si un día no va a trabajar, igualito se sigue produciendo. Claro, la remuneración. Si ese señor no va a trabajar, se sigue produciendo. Si ese señor va a trabajar, se sigue produciendo. Pero imagínate que no vaya a trabajar la línea de producción de aceites o la línea de producción de jabones. No va a trabajar las 3 señoras o los 3 señores que manejan la maquinaria de la línea de producción. No van a trabajar un día. Ah, eso está fregado. La producción va a empezar a variar. Ese es un costo asociado directamente a la producción. Ese es un costo totalmente relacionado a la producción, ¿no? Entonces, un poquito ahí para que puedan entender esa parte. ¿Cómo están los costos en términos unitarios? Esta parte es bien interesante, ¿eh? Esta parte es súper interesante. Una compañía fabrica camisas, cada camisa utiliza 1 metro de tela. El metro de tela cuesta $20. Se paga además un alquiler de local de $800 mensuales. Y el alquiler, 800 mensuales. Quiere decir que este costo del alquiler es fijo, ¿correcto? Bajo este ejemplo es fijo, ¿no? Se paga un alquiler de local de la planta 800 mensuales. Si estos son los únicos costos. Entonces, acá he identificado que acá hay $800 mensuales fijos y $20 por el metro de letra, por el metro de tela. Quiere decir que a más metros de tela, más pago $20. Menos metros de tela, menos $20. Vamos por acá. Si produzco 10 unidades, ¿qué son 10 unidades? 10 camisas, ¿ya? 1 metro de tela, ya. Si produzco 10 camisas, yo voy a pagar ¿cuánto ese mes? $800 en costos fijos, porque es el alquiler. Ok. Pero 10 camisas equivale a qué? A $200 en costo variable. ¿Por qué? Porque es $20 el costo por tela, el metro de tela, ¿correcto? Que es para hacer una camisa. $20 por 10 son $200. ¿Cuánto gasté total? $1000 este mes. Con 10 camisas gasté $1000. ¿Cuánto es el costo unitario fijo? $80. ¿Por qué? Porque es 800 entre 10. $80.
200 entre 10, $20. ¿Cuánto me cuesta cada camisa? $100. O sea, cada camisa yo voy a vender a $100. Si yo hoy día produzco 10 camisas y mi costo variable es $20 cada camisa, pero mi costo fijo no varía, me va a costar $100 cada camisa. Cada camisa. O sea, tendría que salir al mercado para venderlo en cuánto, 120, 130, $150. ¿Correcto? Pero vamos para acá. Ya no produje 10. Vamos a poner que produje 100 unidades. Si produzco 100 unidades, ¿los costos fijos van a variar? No. Ahí está, $800. Voy a seguir pagando lo mismo. Pero los costos variables sí subieron, porque es $20 por camisa. Y $20 por camisa por 100 sale $2.000. ¿Cuánto gasté? 2.800. 2.800. Ya, voy a dividir ahora el costo fijo. $800 entre 100 sale a $8. El costo fijo por camisa. ¿Y cuánto sale el costo variable por camisa? Sigue siendo los $20. ¿Cuánto me vale cada camisa? $28. Oye, Enrique, pero acá dijiste $100. Claro, $100 me cuesta porque hice 10 camisas. Pero si hago 100 camisas me va a costar $28. Y entonces salgo con un precio más competitivo al mercado, ¿no? Ya no voy a vender a 150, voy a vender a cuánto, a 30, 40. Enrique, ¿por qué no varían los costos variables? No varía porque es variable, pues. Más producción, más gastas en totales, pero en unitario no gastas nada. El costo variable no varía en unitario, solamente es por cantidades, pero no varía en unitario. ¿En qué sí varía el fijo? No es que el fijo no varía, si hago menos, el costo unitario es más caro. Acá tengo la fórmula. Costo variable. En el total cambia, sí, acá está, cambia el total, ¿no? $2.000. De 200 pasé a 2.000, porque 200 era 10 camisas y 2.000 eran 100 camisas. Total cambia. ¿En unitario cambia? No cambia en unitario. No cambia, siempre hace $20. El costo fijo no cambia, no cambia en ninguno. Pero cambia en el fijo, en el unitario, sí cambia. Se vale más barato, pues. Más barato, porque si produjo más, se licúa más este costo fijo. No sé si hasta aquí esta parte la han entendido, alguien tiene una duda. Esta parte es relevante, ¿eh? Que un controller tiene que tener bien claro ese tema de acá, el costo variable y costo fijo. El costo fijo no varía con la producción. El costo variable es, el costo fijo, perdón, varía con la producción. Varía con la producción. Más producción, el costo fijo unitario es más barato. Y los costos variables, más producción no varía, menos producción no varía. Porque el costo fijo, el costo variable es unitario, no varía, es uno solo. ¿Tiene claro esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, yo avanzo, ¿eh? Ya nos queda poco, nos queda ya unas tres hojas más. ¿Alguna pregunta de esto? Ya, no hay preguntas entonces. Vamos, avancemos. ¿Quién más estamos por acá? Ok, dale, vamos. Control financiero. ¿Qué hay en el control financiero? Este es otro de los temas relevantes dentro de la función del control. No solamente es el control de costos, también hay una parte que es el control financiero. El control de costos ya les expliqué, les he dado una breve introducción de lo que implica el costo, cómo de ahí vas a controlar el costo, cómo de ahí ya sale el tema de presupuestos, lo que implica que un controller debe hacer con el tema de costos. Luego hay una parte financiera. La parte financiera tiene que ver más que todo con el entendimiento de la información financiera como tal bajo normativa financiera. Y hay unas características importantes que debe tener toda información financiera, que debe ser relevante y debe representar fielmente la realidad del negocio. Estas son dos características importantes que todo controller debe conocer, ¿no? Tiene que ser relevante, tiene que mover la aguja en el tema que vayas a conversar o vayas a alertar, y tiene que ser una representación fiel de la realidad del negocio, de lo que está sucediendo en ese momento, de manera objetiva, neutral y libre de error. ¿Correcto?
Además, esa información tiene que tener unas características cualitativas, como tiene que ser comparable, tiene que ser verificable, oportuno y comprensible. Oportuno, ¿por qué? Porque imagínate que yo presento una información relevante y que represente fielmente la realidad, pero lo presento después de 3 meses. ¿Tú crees que eso va a servir? No va a servir, pues. No va a servir. Tiene que ser verificable. Imagínate que yo presento una información relevante y representación fiel, pero no puedo verificar porque esto me lo han contado. No tengo información, no tengo data, no tengo nada. ¿Cómo verifico? No se puede, ¿no? Entonces es un poco lo que les estoy comentando, las características que debe tener la información financiera que nosotros debemos manejar. Acá hay algo importante, ¿no? Utilice los registros contables para mejorar su negocio. ¿Información contable es importante que la tengas ordenada? Sí. Sí es importante porque te va a ayudar a entender la situación de tu negocio. No lo va a solucionar los problemas, ya no te va a solucionar los problemas, pero te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Los registros te van a ayudar a entender qué está pasando y que tú puedas tomar decisiones. En esta información financiera tenemos lo del balance, que tenemos activos y pasivos y patrimonio. El que no ha visto balance, el balance es una situación financiera que te muestra un negocio a una fecha determinada. Es un informe de estado y no de flujo. ¿Qué es lo que tengo como recursos? ¿Qué es lo que tengo y cómo he financiado esos recursos? ¿Correcto? Esos recursos, ¿cómo los he financiado? Con terceros y con propios, con los accionistas. Así está un estado de situación financiera o balance general. ¿Ya? En este balance de situación financiera le dije que había activos, pasivos y patrimonio. Y en el activo que tenemos todos los recursos económicos, tangibles e intangibles, controlados por la empresa. ¿Qué características deben tener esto? Deben ser exigibles, deben ser convertibles, deben ser de propiedad de la compañía. ¿Qué hay? Bancos, inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar diversas, servicios prestados por terceros, activo fijo, intangible, todo eso es de la compañía. Y todos estos me van a dar flujos. Por eso es activo, es mío, es la compañía. Pasivos son deudas, son creencias, son compromisos que nosotros tenemos con terceros. Cuentas por pagar del trabajo, de proveedores, cuentas por pagar a los bancos, tributos por pagar, beneficios por por pagar a los trabajadores, etcétera, etcétera. Esto acá, ¿por qué es necesario? Porque con esto yo estoy comprando la parte del activo, que es inventarios, se generan cuentas por cobrar para poder producirse el capital de trabajo que el negocio necesita. Y el patrimonio, ¿qué es ese patrimonio? El negocio, el dinero de los accionistas, ¿no? Es el grado de permanencia de los accionistas que tienen allí. Y ya está. Esto fue el estado de situación financiera, balance general. Ahora, ¿cuál es el otro estado importante dentro de la evaluación financiera? El estado de resultados. Y en el estado de resultados es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Este estado de resultados bajo normativa financiera. Esta es contabilidad financiera, no es la contabilidad de costos. Porque la contabilidad de costos debería darme acá por segmento, por unidad de negocio, por locación, por país, por tipo de venta. Acá solamente es uno solo, es una bolsa. ¿Por qué? Porque es de la empresa como tal. Ventas netas, costo de ventas, etcétera, etcétera. Ventas brutas, costo de ventas. Si ya está acá en resultados, ¿es por qué? Porque se transfirieron los riesgos. Estas ventas ya se transfirieron los riesgos a los clientes, ya se vendió y por lo tanto, como ya se vendió, ya pues hay gasto en sus distintos rubros. Costo de venta porque es lo de los productos. Gastos administrativos, gasto de venta por lo que es lo que corresponde, ¿no? Como gastos, como costos fijos, ¿no? ¿Qué conclusiones llegamos con esta información financiera? Con esto yo ya voy acabando y voy a pasar luego las preguntas si cada uno tenga alguna duda o algo que me quieran decir. No quiero extenderme mucho tampoco. ¿Qué conclusiones llegamos con la información financiera? Que la información financiera es esencial para la toma de decisiones, ¿no? Tanto para inversores como para interesados. Que tiene que tener claridad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad. Esto es parte de todo un proceso, ¿no? Es un proceso de reporte financiero, un proceso estructurado que lo maneja la contabilidad y el controller lo conoce, el controller lo maneja, lo domina, lo conoce, sabe de dónde sale la información, quiénes son los dueños del proceso, cómo llega esa información a la contabilidad y qué reporte me puede arrojar la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Dos mundos distintos.
hay cantidad de regulaciones. Los controles conocemos de regulaciones, conocemos de regulaciones, conocemos mucho de las regulaciones tributarias y financieras que nos pide hoy el mundo corporativo. Tenemos que conocer todo eso. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir esa normativa? Porque nos asegura que transparencia, comparabilidad, cumplimiento normativo, protegiendo los intereses de quién, de los accionistas. Entonces, con todo esto es un poco el resumen y las conclusiones de que un controller es una posición relevante dentro de una organización, es una posición que tiene una propuesta de valor integral de asesoría a la compañía, siempre está del lado financiero y no solamente domina la parte de costos, la parte de finanzas, la parte de proceso, de política, de TI, sino conoce del negocio, conoce de operaciones, conoce de comercial, conoce de TI, conoce de legal, conoce de cumplimiento tributario, financiero, conoce. Entonces, esto es un poco lo que quería explicarles el día de hoy, lo que es el controller, la función de estratégica de costos y lo que es el control financiero. No sé si los amigos de Innova algo más tienen que decir, pero yo hasta aquí llegué con esta presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, es el momento. Yo encantado. Ya hemos interactuado un poco, así que han estado muy buenas las respuestas también y las preguntas. ¿Alguna pregunta? De Innova, ¿me pueden ayudar? ¿Qué más faltaría por aquí? Si alguien tiene una pregunta, ¿algo más? Shaira, creo que eres, ¿no? Shaira, ¿hay algo más para mencionar o el equipo, los participantes les toca una parte? Hola, hola. Muchas gracias por la información, profesor. Será de mucha ayuda en mi carrera profesional. Excelente, Rafael, oye, qué gusto. Así que nada, encantado. Espero que nos podemos encontrar ya en el curso que vamos a seguir en unas semanas. Y si no, pues la actividad profesional que nos vuelva a juntar. Síganme en LinkedIn, ahí los acepto y siempre pues vamos a estar en contacto. Cualquier oportunidad de poder volvernos a ver. ¿Ya? Dale, Shaira. Entonces cerramos. No te escucho muy bien, Shaira. ¿Ya cerramos? ¿Me Sí, avisas? ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Por favor, se les recuerda que en el chat se le ha compartido el enlace para que puedan llenar sus datos correctamente para la emisión de su certificado por su participación el día de hoy. Listo, Damos por quedamos finalizado, así. ingeniero. Listo, un abrazo con todos, nos vemos, buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Chao, chao.